leyendo Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Me echaron. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Ahí fue un niño que dijo: amén. No. Nuestro Dios es un Dios soberano, que es el creador de los cielos, el creador de la tierra. Él creó al hombre y después creó a la mujer para que el hombre no estuviera solo. Puso a la mujer a su lado, al lado del hombre, como su ayuda idónea. Y en este transcurrir en la creación, en un momento determinado, conforme a las escrituras, ¿no?, como nos va relatando, entra en escena entre el hombre y la mujer por primera vez un ángel. ¿Lo escucharon hablar, ese ángel caído? ¿Sí? Satanás. Llega, se presenta delante de los hombres de Adán y de Eva, y el hombre entró en pecado, quedó destituido del huerto del Edén por su desobediencia. Y a partir de ese momento viene todo una serie de complicaciones para el hombre. Porque el pecado trae esto, ¿no? El pecado es muerte, es separación. Ese pecado original cometido por Adán y Eva produjo una brecha, ¿no?, entre la relación del hombre para con Dios. Pero el Señor, en su eterna sabiduría, ya tenía todo planeado. Y a través de la persona de Cristo es quien redime y restaura, ¿no?, esa relación que se había roto, esa comunión. Hoy a través de Cristo podemos estar delante de la presencia del Señor sin un velo que nos separe. ¿Sí? Porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y podemos, cada uno en lo personal, en lo privado, podemos postrarnos delante de su presencia con la plena certeza de que Él está ahí escuchándonos y poniendo atención ante cada necesidad que nosotros tenemos. Y vino este pecado, ¿sí? El pecado es como un estado de anomia, es un desorden, ¿sí? El Señor tenía un camino recto trazado para nosotros, pero este pecado nos desvió de ese camino, de eso que el Señor había diseñado para nosotros. Hombre y mujer es el diseño original del Señor en la creación. El hombre no era bueno que estuviese solo, puso a la mujer. No conforme con eso, ya llevó al hombre a que dejara su parentela y se uniera a su mujer, que fructificara, que sojuzgara, que se multiplicara. En este desorden, ante el quebrantamiento de la ley, es un poco más profundo. No solo es ir en contra de la ley, sino es darle la espalda al Señor cada vez que nosotros cometemos un pecado, cada vez que nosotros desobedecemos. Sabemos que a través de la gracia nosotros alcanzamos la salvación, pero no es sino solo a través de la obediencia que podemos disfrutar y gozarnos en esa gracia. Muchas veces nos suceden cosas dentro de nuestra vida cristiana y no entendemos por qué. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? No lo llegamos a entender. Y es justamente por esto, porque no podemos disfrutar plenamente de esa gracia por nuestra desobediencia. Ese es el pecado. Es un desorden, es lo que nos separa del Señor. Toda vez que nos guiamos bajo nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos, cada vez que nos guiamos por lo que nosotros consideramos que es correcto y no lo que el Señor nos manda a hacer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción a la ley, ¿no? Es esto que hablamos. El pecado es una infracción a la ley. Es esa desviación de ese curso trazado por el Señor. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La práctica del pecado nos lleva a la muerte, ¿sí? El hombre que vive en la práctica del pecado, ¿sí?, se mueve bajo ese principio, el principio de muerte, bajo sus propios deleites. El pastor Quispe hablaba, ¿alguien recuerda la prédica del pastor Quispe? El domingo pasado hablaba sobre una mente renovada, ¿no? Hablaba de una disposición mental, ¿no? No le iba a decir, pero creo que yo siempre le pongo esa cuentita muy bien. Pero como soy pastor de la iglesia, me voy a atrever a decir que no estoy de acuerdo con 2 o 3 cositas, que es muy puntual. Es cierto la disposición mental, pero hablaba de que ser positivo. Nosotros no debemos ser positivos. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que nuestro Dios nos manda hacer. Amén. ¿Sí? El positivismo es para el mundo. La disposición mental, sí. El pecador tiene una disposición mental a querer hacer su propia voluntad. Pero yo no voy a solucionar el problema con una actitud positiva. Voy a solucionar el problema haciendo lo que el Señor me manda a hacer. Bien, eso era un paréntesis. Hablaba de la disposición mental. El pecador tiene esa disposición, tiene esa concupiscencia. Si dentro de nosotros surgen esos impulsos, ¿no?, que nos lleva a querer hacer lo que nosotros queremos. El pastor hablaba de una mente renovada. Tenemos, en un tiempo atrás, una de las últimas prédicas hablé también, ¿no?, de un corazón convertido y una mente renovada. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Y ahora la pregunta es: ¿cuántos tienen una mente renovada? Porque son 2 cosas totalmente distintas. Tenemos un corazón convertido, pero necesitamos tener una mente renovada, porque es a través de la mente en donde, siendo influenciados por un bagaje de artillería que el mundo constantemente nos está tirando encima y afecta a nuestra mente, es donde nosotros caemos en el error, donde nos desviamos de ese camino recto trazado por el Señor. Es ahí cuando cometemos errores y podemos cometer pecados. Durante el transcurso de la semana pasada, ya no recuerdo si fue la semana pasada o principio de esta, me mandó un mensaje, mantuvimos mensajes con la madre de Mateito, mi hijo. Mateo tiene 8 años, para el que no conoce. Mi hijo tiene 8 años, ¿no? Entonces él le comentaba que había estado hablando con una compañerita sobre un tema bastante delicado, el cual hoy traigo, ¿no?, a la congregación. Y esta nena le comentaba a mi hijo que había visto a su papá tener relaciones sexuales con otro hombre. Y charlaban de esto, y se lo comentaba a su madre, a mi esposa. Y en esa charla, Mateo le comenta que era normal, porque hoy en día se permiten todas estas cuestiones, están bien vistas, hay leyes que lo amparan, ¿sí o no? ¿No? Hay leyes que sí lo amparan. El mundo naturaliza lo que el Señor aborrece. Entonces, preocupada, ella intenta dar una explicación de que eso no es correcto y acude a mí para que yo pueda tener una charla con él y pueda guiarlo en esto que estaba sucediendo y que lo estaban abordando a él, ¿no? Comentarios y cosas, cuestiones que a los padres se nos escapan de las manos porque nosotros dejamos a nuestros hijos confiados en la escuela pensando que los están educando correctamente
Y sinceramente no sabemos qué están haciendo con nuestros hijos. No solo hay leyes, sino hay todo un sistema educativo que se encarga de enseñar que todo estas cuestiones de género, ideologías de género, son correctas. Y no solo esto, sino que además no solo que son correctas, sino que los equivocados somos nosotros, que somos retrógrados, que somos racistas, que somos homofóbicos y toda una serie de adjetivos, ¿no? Para calificar lo que nosotros creemos, lo que el Señor nos manda. Y curiosamente, cuando meditaba, ¿no?, esta prédica, porque si bien viene hace rato el tema dando vuelta en mi cabeza, surge, le doy el puntapié inicial, o sea, final, lo cierro con este llamado de emergencia, ¿no?, que hace la mamá de Mateo hacia mí, y lo termino de cerrar con la prédica y la palabra de meditación del culto pasado. ¿Sí? Nuestro anciano Jesús hablaba de Romanos, ¿no?, el capítulo 24 al 28, leyó, estaba por acá el hermano, ¿no? Hablaba justamente de este tema. Entonces yo reafirmaba el tema de la prédica. Hablaba sobre Romanos, ¿no? Lo voy a leer. Dice 24 al 28, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si van poniendo atención y van hilando, podemos ver que la palabra de meditación del hermano, ¿sí?, como el hombre extraviado en su propia concupiscencia, en sus lascivias, hombres con hombres, el Señor nos entregó una mente reprobada, y posteriormente tuvimos una prédica, la palabra central hablaba de una mente renovada, ¿sí?, de un entendimiento renovado, renovarla. Esto es importante, poder tener comunión con el Señor, leer su palabra, intentar interpretarla. Es la única manera de poder estar llenos del Espíritu Santo, una mente totalmente renovada. Y bueno, a raíz de todo esto llegamos, ¿no?, a este tema, ¿no?, el diseño original del Señor en su creación. Sabemos que homosexualidad es la búsqueda de una relación con una persona del mismo sexo, ¿sí? Esa es la palabra homosexualidad. Y hay muchos estudios hechos, ¿no? Pero científicamente no se puede comprobar, porque esto es un argumento, no se puede comprobar que hay un gen dentro de cada uno de nosotros que nos puede llevar a tener este tipo de conducta, ¿no?, de ser homosexual o de desear a una persona del mismo sexo. No existe genéticamente un gen que nos pueda llevar a esto. Entonces, ¿cómo es que una persona decide ser? Dice, yo soy. Justamente a través de la mente. ¿Sí? Podemos explicar de dos formas cómo una persona dice, yo deseo a otro del mismo sexo.
A nivel neuronal, ¿sí? El cerebro es plástico, ¿sí? El cerebro se dice que es altamente plástico, tiene elasticidad. ¿Sabían que el cerebro crece? El cerebro crece. ¿De qué manera? A través de la información que recibimos. Si nuestros niños constantemente están siendo abordados o atacados en su mente, con dibujitos, con películas, con todo un sistema educativo en las escuelas, programas de sexualidad, de diversidad sexual. Entonces el cerebro comienza a funcionar, como es plástico, se comienza a adaptar, se comienza a moldear conforme a esos estímulos que está recibiendo. Esto es una explicación natural, ¿no? Después vamos a ir a lo espiritual, pero naturalmente el cerebro funciona así, esto es científico, está comprobado. Se comienza a moldar. Entonces nuestros chicos, nuestros jóvenes son constantemente abordados por este tipo de mensajes. Ese mensaje, ese estímulo, genera toda una red neuronal, es toda una red de estímulos eléctricos que al mismo tiempo producen placer. ¿Por qué lo que están recibiendo constantemente? Se adapta, el cerebro se adapta a eso. Películas, comentarios en la escuela, y el cerebro, como recibe esta información y le causa placer, cuando deja de tenerlo, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar ese placer. Que cada vez más se van acercando a este tipo de conductas. Dijimos que el diseño original de Dios es hombre y es mujer. Y científicamente podemos decir que no hay un gen, ¿no? Como decía hoy, no hay un gen. Pero sí hay dos conceptos muy claros que afirman que este comportamiento no es genético, ni forma parte del diseño de Dios, sino que es algo externo a lo que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Científicamente se llama genotipo y fenotipo. El genotipo es genética. XY, XY es el hombre. Internamente, ¿cómo sabemos que el hombre es hombre? A través de su genética. XY. Ese es el genotipo. Y el fenotipo es a través de sus genitales. Lo que está externo, lo que se ve, el pelo, la contextura física. Ese es el fenotipo. Eso es como fuimos creados. Genotipo de fenotipo. Así se clasifica y se determina. Si hacemos una excavación y encontramos huesos de millones y millones de años, a través de sus huesos, de la forma, podemos determinar si es hombre o es mujer. Entonces, claramente, de manera científica, podemos estar plenamente seguros de que existe un hombre y existe una mujer dentro de ese diseño original de Dios. No hay un término medio, o un término para un lado o para el otro. No hay un tercer tipo, un tercer género. O es hombre o es mujer. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los creó justamente con órganos distintos. A la mujer con un órgano receptor. ¿Para qué? Para llevar adelante su voluntad, que es, ¿qué? Procrear. El resto es un sentimiento. Es una pasión que surge desde adentro. Son esas pulsiones que salen desde adentro, que desvían a los hombres de ese camino recto trazado por el Señor. No somos retrógrados. Nosotros amamos a cada uno de las personas que Dios ha creado. Porque la palabra de Dios nos lleva a eso, a amar a nuestros hermanos y a amar al prójimo. Pero no podemos estar de acuerdo con el acto en sí que va en contra de la voluntad, en contra de los designios del Señor. Y como hijos de Dios es nuestro deber enseñar esto, proteger a nuestros hijos. Cada día, a medida que va pasando el tiempo,
y nuestros hijos crecen en manos del mundo, porque vuelvo a repetir, incluso me pasa, ¿no? Yo dejo a mi hijo en la escuela y no estoy teniendo el control de lo que le enseñan, de con qué cosas está siendo constantemente abordado. Pero es mi deber como papá, que cuando llegue a casa, poder tener una charla con él, un momento con él, compartir y enseñarle qué es lo que el Señor quiere. Hay una realidad. Todos tenemos un libre albedrío. Cada uno va a decidir, a fin de cuentas, qué es lo que quiere hacer. Si seguir la voluntad de Dios o no. No somos dueños de nuestros hijos. Pero sí somos los responsables de darle valores bíblicos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Nos manda a procrear y a expandir su reino. A enseñar. Hombres de Dios somos nosotros, los hombres de la casa, los encargados de educar a nuestros hijos conforme a las enseñanzas bíblicas. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. La acción de abominar es una acción de condenar. ¿Sí? Dios condena, abomina al varón que se acuesta con varón como si fuese con mujer. Lo maldice. Esta es la ley, ¿no? Habíamos leído. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Sí? La homosexualidad corrompe la imagen de Dios puesta en el hombre. Nos corrompe, nos desvía de lo que el Señor quiere para con nosotros. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando un hombre comete este tipo de actos, no solo atenta contra la voluntad de Dios, le da la espalda a Dios, atenta contra su propio cuerpo. Y siendo cristianos, si llegásemos a cometer esto, no solo hacemos esto, sino que atentamos contra el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comienza a vivir, a morar en nosotros el Espíritu Santo. Desde el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios mora, habita, hace habitación en nosotros. Pero entonces si nos comenzamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Cómo es que una persona puede llegar a esto? He escuchado varios testimonios, ¿no? de cristianos que tienen este tipo de práctica. Y nosotros dentro de ese tenemos testimonios de hermanos que han tenido esta práctica y que han cambiado su vida para la gloria de Dios. Y en esos testimonios lo que podemos ver es que hay consecuencias. Todo pecado tiene una consecuencia, ¿no? Pero puntualmente este pecado tiene consecuencias no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. HIV como una de las enfermedades más graves, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual que llevan a la persona a la muerte. Y espiritualmente también lo llevan a la persona a la muerte. Pero ahora, ¿qué es, no? Aquello que... Porque este es el pecado.
La ley condena al pecado. Dios estableció algo, que es lo que estuvimos viendo. Pero ahora en este análisis, al intentar de profundizar un poco más, ¿por qué? ¿O cómo es que llega? Dijimos que había dos maneras, ¿no? Yo me había adelantado, había dos maneras, una natural y una espiritual. La natural es esto, ¿no? Del cerebro altamente plástico, bombardeado constantemente por información con sensualidad, sexualidad, perversidad sexual. La televisión, ¿no? Las películas, las malas compañías. Pero en lo que es espiritual, la mayoría conocemos, ¿no? O hemos escuchado hablar de las puertas espirituales. Un tiempo atrás, cuando congregaba en la iglesia anterior, habíamos tenido una charla de hombres. Uno de los hermanos daba su testimonio, ¿no? Él, siendo joven, había sufrido una serie de abusos físicos, ¿sí? Dentro del seno familiar, hasta incluso había sido abusado sexualmente. Después, el padre, en todos esos conflictos intrafamiliares, el padre desapareció, se borró. Con el tiempo sobrevino una muerte repentina de su madre. Él entró en su adolescencia. Y tenía un amiguito que era muy, muy íntimo, muy amigo. Y en el paso del tiempo y en esa amistad que se iba generando, que compartían muchísimo tiempo juntos, terminaron teniendo un acercamiento. Y así fue creciendo, ¿no? En ese ambiente, en esa creencia de que era amor lo que sentía, de que estaba bien, de que era lo correcto. Pero dentro de él había algo que nunca lo dejaba tranquilo. Él contaba que por las noches tenía una especie como de agonía, de sufrimiento, le faltaba el aire, estaba intranquilo. Había algo que no lo terminaba de llenar, porque él compartía un momento con quien terminó siendo su pareja, pero había algo que no lo terminaba de saciar, al punto que él contaba que sentía asco de sí mismo. No solo había comenzado a sentir asco por momentos del acto, sino asco a sí mismo, hacia su propia persona. Y si alguno se tomase el trabajo, yo he escuchado varios testimonios, ¿no? de famosos, que algunos dejaron esta práctica y otros siguen siendo, ¿no? Se consideran homosexuales, ejercen su práctica, pero en su testimonio cuentan justamente cosas muy similares. Y es muy curioso porque son patrones que se van dando dentro de esa práctica, ¿no? La persona se siente asco, ¿no? Siente ese vacío, parecía ser eterno, ¿no? Llenos de tristeza, de dolor, de heridas, de ira, de desobediencia, ¿no? Esas pasiones desordenadas que van surgiendo desde adentro. Una vez leí una frase que me quedó grabada, que la suelo usar siempre, ¿no? Dice que cada uno de nosotros somos el producto de nuestras vivencias pasadas. Somos eso. Y nuestros actos, nuestro comportamiento son la manifestación de aquellas heridas que hemos sufrido. Entonces, si bien de manera natural podemos encontrar una explicación científica de por qué las personas tienen esta tendencia, espiritualmente podemos ver que son puertas espirituales que se fueron abriendo a través de heridas del pasado. Y que hoy estas personas, convencidas porque tienen una mente reprobada, sin entendimiento, suena dura la palabra, ¿no? Pero es conforme a las Escrituras, una mente reprobada, sin entendimiento, creyendo que su camino es incorrecto. Entonces él comienza a manifestar en realidad lo que hay dentro. En realidad, esa conducta es eso.
la manifestación de un alma herida, quebrantada, humillada. Que un alma que fue arrojada al pecado, porque por ahí no cometió ningún tipo de actos, porque nació siendo así. Pero somos conscientes de aquellos, no voy a profundizar ahora en esto, pero el pecado que viene por herencia. Génesis capítulo 20. ¿No? Heredan ese pecado. Y si comenzamos a escarbar, también podemos llegar a encontrar que todo esto no le sucedió a él, pero le ha sucedido a sus padres, a sus abuelos, y así hasta la tercera o cuarta generación para atrás pudo haberles pasado. Y heredan este tipo de comportamiento. El diablo vino a matar, robar y destruir. El diseño de Dios original es hombre y mujer, para fructificar, para procrear, para sojuzgar la tierra. No es el diseño de Dios que nosotros hagamos de nuestro sentir un camino desviado. Tiene trazado para nosotros un camino recto. Y es ahí donde debemos caminar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Estas son las buenas nuevas. Que hay redención para aquel que se arrepienta de su conducta. Porque Cristo fue hecho maldición y fue colgado en un madero. Él pagó el precio, pero requiere de nosotros arrepentimiento. Hay algo muy hermoso que el Señor nos ha dado, que viene con el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, que es la convicción de pecado. Pastor Carlos Lanfredi hablaba de un avivamiento. ¿Cuántos quieren ver un avivamiento? ¿Cuántos quieren tener un avivamiento en su vida? Porque he hablado del pecado de homosexualidad, pero si yo vuelvo a leer, hay una serie de pecados, porque no puntualiza la homosexualidad como único pecado. Hay toda una serie de pecados. ¿Cuántos quieren ver ese avivamiento en sus vidas? Sin convicción de pecado no hay avivamiento. Debe haber convicción de pecado. Para tener esa convicción de que somos pecadores y que estamos en algún pecado, debemos darle lugar al Espíritu Santo. Debemos darle lugar a la palabra de Dios, a que obre en nosotros. Sin convicción de pecado no hay avivamiento. Sin convicción de pecado no vamos a estar caminando en ese camino, para la redundancia, recto, ¿no?, que el Señor nos ha dejado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos redimió, el que nos compró con precio de sangre. Estas son las buenas nuevas, de que hay una oportunidad para el pecador. De que el sufrimiento, el dolor, la angustia, entregándola al Señor, Él va a quitar. Y vamos a poder gozarnos y disfrutar de esa gracia, pero por medio de la obediencia y no por el dejar fluir nuestras propias pasiones o nuestros propios deseos. Números 32, versículo 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuando no hay arrepentimiento, porque no hay convicción de pecado, no solo tenemos una mente reprobada, entenebrecida, sino que ese pecado nos va a alcanzar. Y el pecado tiene consecuencias, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ubique cualquier tipo de pecado, cualquiera, el que primero se lo imagine, y empiecen a analizar y va a ver que realmente es así. Ese pecado trae consecuencias en lo físico, en el cuerpo, pero también en lo espiritual.
Entonces yo los voy a invitar a reflexionar, no puntualmente sobre este pecado, sino sobre todos. Si tienen algún allegado que está en algún tipo de esta práctica, vamos a estar orando hoy por esa persona, por ese allegado. Si particularmente el Espíritu Santo obró en ustedes y les mostró algún pecado, vamos a estar orando, ¿no? Todos juntos por ese pecado, cada uno de pie en su lugar, orando y pidiendo al Señor que haga misericordia, de que arroje luz, no solo en la vida de cada uno de nosotros, sino en la vida de esa persona, sino en la vida de aquellos que todavía no conocen a Cristo. Estamos próximos a una campaña y hay un montón de cosas por las que orar, ¿no? Pero el mundo está en tinieblas. Sí, el mundo está en la oscuridad. Oremos por nuestros hijos para que esa oscuridad, esas tinieblas no los alcance y sea la luz de Cristo la que prevalezca en nosotros, varones de Dios, como sacerdotes de nuestro hogar, sino en toda nuestra familia y en todo nuestro entorno. Los invito a ponerse de pie para estar orando.